La Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? Fue un enfrentamiento político y militar que inició al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1947. Las razones fueron principalmente ideológicas y políticas. ¿Por qué se llama Guerra Fría? El término ha sido atribuido al consejero presidencial Bernard Baruch, que en un discurso dijo: "No nos engañemos, estamos inmersos en una guerra fría". Ese término fue ganando gran popularidad debido al columnista Walter Lippmann, con la edición de un libro titulado Guerra Fría. Los participantes de esta guerra fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. La crisis de Berlín. Alemania había sido dividida tras la guerra. Berlín estaba administrada por Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia, a través de cuatro sectores. Las decisiones sobre Alemania debían ser tomadas por los representantes de los cuatro países, pero nunca fue posible. La Conferencia de Londres para solucionar el problema alemán fue un fracaso, y las decisiones económicas de los occidentales fueron respondidas por la Unión Soviética con el bloqueo terrestre de Berlín. Este bloqueo tuvo una duración de un año. La crisis de los misiles en Cuba. Fue un conflicto entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares soviéticos en territorio cubano. Fue una de las mayores crisis, junto al bloqueo de Berlín. Durante la Guerra Fría es donde más cerca se estuvo de una guerra nuclear. La crisis abarca el periodo comprendido entre el descubrimiento de los misiles, que fue el 15 de octubre de 1962, hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado de vuelta a la Unión Soviética el 28 de octubre de 1962. La ruptura chino-soviética. Tras el cambio de líder de la Unión Soviética, se produjeron numerosas fricciones con algunos de los aliados soviéticos más proclives al estalinismo o la figura de Stalin. La más notable de estas discrepancias entre países comunistas se plasmó en la ruptura de la alianza chino-soviética. Mao Zedong defendió la figura de Stalin tras su muerte en 1953 y describió a Khrushchev como una revista superficial, acusándolo de haber perdido el perfil revolucionario del Estado. Khrushchev se obcecó en reconstruir la alianza chino-soviética, pero Mao consideró que sus propuestas eran inútiles y descartó cualquier tipo de preposición. Chinos y soviéticos comenzaron un despliegue propagandístico dentro de la propia esfera comunista, que acabaría convirtiéndose en una lucha por el liderazgo del movimiento comunista internacional, hasta llegar 3 años más tarde al enfrentamiento militar directo en la frontera que ambas potencias compartían. Mayo del 68. El Mayo del 68 es el nombre dado a una serie de protestas estudiantiles y huelgas generales que provocaron la caída del gobierno de Gaulle en Francia. La mayoría de los protestantes seguía ideologías de izquierdas, aunque las organizaciones políticas y sindicalistas de la izquierda tradicional trataron de distanciarse del movimiento. Las protestas se dirigieron especialmente al sistema educativo y laboral imperante. Aunque el mayo del 68 acabó por un relativo fracaso público, el impacto social fue muy importante, especialmente en Francia. La Guerra de Corea fue una escalada de choques fronterizos entre dos regímenes coreanos rivales, cada uno apoyado por potencias extranjeras, con el fin de derribar al otro mediante tácticas políticas y militares. Es posible referirse a este conflicto como una guerra civil. El conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur se desarrolló entre el 25 de junio de 1950 y terminó el 27 de julio de 1953. La muerte de Stalin. Tras su muerte, Eisenhower asumió el cargo presidencial en 1953. Estaba comprometido con dos objetivos posiblemente contradictorios. Primero, mantener o incluso elevar el compromiso nacional para contrarrestar la influencia soviética. Y segundo, satisfacer las demandas de equilibrar el presupuesto, reducción de impuestos y el control de la inflación. El fin de la guerra. La guerra terminó por el derrumbe de uno de sus contendientes. El proceso de reformas iniciado por Gorbachev en 1985 precipitó una dinámica que terminó llevándose por delante la propia existencia del Estado fundado por Lenin. Anunciado por el presidente Bush a principios de 1991, nacía un nuevo orden mundial.
Las consecuencias más importantes de la Guerra Fría son la carrera espacial iniciada por los soviéticos y que pronto fue contestada por Estados Unidos con la creación de la NASA, quien no descansó hasta ver a un astronauta americano en la Luna, la creación del Internet como proyecto militar de comunicación del ejército americano, la caída del comunismo en Rusia y el espíritu hippie, que nació como movimiento de rechazo a la guerra de Vietnam.